Voy a presentar al último disertante de lo que sería la segunda parte, Mariano Salerno, ingeniero agrónomo, especialista en calidad y inocuidad de alimentos. Hace más de 12 años que trabaja contribuyendo al valor agregado y diferenciación de agroalimentos argentinos, apoyando a pequeños productores y pymes y desarrollan nuevos mercados. Actualmente trabaja en el área de certificación de Schuster Argentina, actuando como auditor de estándares de buenas prácticas y sustentabilidad como RTRS, Global Gap, GRASP y Agricultura Certificada. Adelante. Dale. Ahí está, ahí se escucha bien. Bueno, la idea de esta charla, que la vamos a hacer breve también para poder hacer el corte del almuerzo, es un poco, ya nos introdujeron qué es comercio justo, ya se habló de requisitos sociales, ya hablamos de una experiencia de productores. Lo que yo les voy a hablar es de mi rol profesional, tanto como auditor, que estoy en este caso, o sea, soy quien verifica las condiciones sociales, como también mi paso previo como asistente, digamos, técnico, para lograr certificaciones sociales, que uno de los ejemplos de experiencia que tengo es la empresa que habló anteriormente. Así que el objetivo de la charla es esto, contar la experiencia personal en lo que es la preparación y en la evaluación de empresas y cooperativas para lo que son los cumplimientos de requisitos sociales, que hoy día son los que se exigen. O sea, cuando yo empecé hace 10 años se exigía buenas prácticas, se exigía agroquímicos, y no la parte laboral. Hoy cada vez más se están exigiendo temas sociales, o se habla mucho de responsabilidad social. Y bueno, la idea un poco es traducir qué es esto de requisitos sociales en lo que son las certificaciones, ¿no? Y los temas que voy a tratar rápidamente, la descripción breve de los que son requisitos sociales, ¿no? Esto voy a tomar, aprovechando el módulo y la experiencia, lo que es Fairtrade, que ya algo Julie nos adelantó, y lo que es el módulo Global Gap GRASP, que es un módulo de buenas prácticas, que hoy día incluye también lo que son requisitos sociales, y un poco describir cuáles son las principales actividades necesarias desde una empresa para adecuarse a todos estos requisitos, que hoy también algo habló Julie y habló Pablo de esto, y también cómo es la evaluación en la experiencia, ¿no? Sobre todo en la experiencia de cómo evaluamos desde una certificadora estos requisitos, ¿no? Y ahí principalmente lo que tengo es la experiencia en auditorías Schuster que vengo realizando. Y rápidamente, ¿qué es esto de GRASP? Que yo les hablo de requisitos sociales de GRASP. Hay una norma de buenas prácticas internacional, agrícola, sobre todo para frutas y hortalizas, que hoy es requisito fundamental para el mercado europeo, que es Global Gap, que ya lleva desde el 98 trabajando, y desde el 2011 generó, a partir de la demanda de los mercados, ¿no?, un sistema de evaluación de los riesgos de buenas prácticas laborales, ¿no? Agarró un módulo voluntario donde se evalúa, aparte de las buenas prácticas, los requisitos sociales. Esto complementa lo que es la auditoría de buenas prácticas agrícolas. La evaluación GRASP, es válida por un año, ¿no? O sea que todos los años hay que hacer una auditoría. Y cada país a su vez desarrolla, hay requisitos generales, ¿no?, de requisitos sociales, y cada país tiene que desarrollar su interpretación nacional para ajustarlo a los requisitos legales sobre todo. Y básicamente tiene 11 puntos críticos, 11 requisitos, ¿no?, que se van evaluando en la auditoría. Yo los resumí rápidamente, ¿no?, porque es muy extenso, pero principalmente tiene que haber un representante de los trabajadores, tiene que haber un procedimiento de reclamos, ¿no?, para accesible a los trabajadores, tiene que haber una autodeclaración de la empresa de compromiso con las buenas prácticas sociales, o sea que la empresa tiene que firmar un compromiso de que va a cumplir con las buenas prácticas sociales, tiene que haber conocimiento tanto de los trabajadores, representantes de los trabajadores, como de la empresa o representante de la empresa, de la dirección de requisitos de seguridad e higiene, y después, todo el tema de legislación laboral, ¿no?, que principalmente son todo lo que tiene que ver con los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, que están en casi todas las normas de certificación que abarcan un tema social, que son, existencia de contratos laborales, cumplimiento de la legislación en cuanto a salario mínimo, pago de sueldo, horas trabajadas, ¿no? Son todos requisitos que se tienen que cumplir, y sobre todo prohibición del trabajo infantil y escolaridad de los niños que viven en la explotación. Estos, de alguna forma, los 11 requisitos que uno evalúa en una auditoría Global Gap GRASP. O sea, termina de hacer la auditoría, mientras hace la auditoría de buenas prácticas agrícolas, que es todo lo que vimos en la primera parte, de que se hablaba Daniel hoy de buenas prácticas de la época de Argeninta, se le suma la parte laboral. O sea que fuimos más o menos en conjunto
el camino. Claro. Y bueno, en Argentina ya hay empresas, esto en el 2011 se lanzó, en Argentina ya hay empresas que certifican, por ejemplo en limones. La primera experiencia fue en limones, fue un cliente, bueno, que lo realizamos desde Shooter, que es Citrusville, que fue la primera empresa que certificó este módulo voluntario. Y este año hemos notado sobre todo para el caso de Arándano, Estados Unidos, una demanda de los clientes de que nos están pidiendo que le agreguemos a la auditoría Global Gap este módulo, ¿no? O sea que es algo que el mercado está pidiendo. Y por otro lado, la otra certificación que habló Julie, que ya les introdujo bastante, o sea que no me voy a extender. Pero bueno, en lo que es comercio justo, lo que es requisitos sociales, hay dos enfoques distintos. Uno es cuando son organizaciones de pequeños productores en cooperativas, el beneficiario es que la organización sea predominio de pequeños productores, que haya una gestión democrática de esta prima de comercio justo que hablaba Pablo, pero que el beneficio va a los socios, ¿no?, de la cooperativa, y principalmente que el impacto social está en que el manejo de la cooperativa es participativo, es democrático. O sea, los productores o los socios tienen participación activa en las decisiones de la cooperativa, sobre todo haciendo caso a grupos vulnerables, ¿no? Muchas veces, como decía Julie, también el tema de la integración de género. Y tiene requisitos laborales de no discriminación, negociación colectiva, asociación sindical, pero ya a niveles de trabajadores de alguna planta de la cooperativa o de productores grandes. En cambio, en la parte de empresas, cuando una empresa certifica Fairtrade, los requisitos están asociados similar en gran parte a lo que pedía GRASP, de requisitos sociales de trabajadores, y a su vez todo el funcionamiento de este comité de trabajadores que contaba Pablo que se armó, ¿no? Que es un comité, lo forman los trabajadores y ellos deciden cómo usar esta prima, ¿no? Y tienen que hacer como una organización dentro de la empresa. Entonces, ¿cuál es yo desde el punto de auditor y desde el punto de vista de implementador en su momento, bueno, cuál es el desafío de implementar esto, ¿no? A la hora de implementar esto, el primer desafío es que uno cuando le presenta esto a las empresas, en lo laboral o en las cooperativas, la primera respuesta es sí, nosotros ya cumplimos todo con esto, ¿no? Entonces ahí es el primer problema que tenemos, porque cuando ya te dicen que creen que cumplen todo y todavía no vieron los requisitos, es que estás en un problema, ¿no? Porque va a ser muy difícil que les hagas hacer los cambios. Entonces, para lo que fue la implementación en pequeños productores, que tuve dos casos principalmente de la cooperativa Manzanas y Peras que se mencionó y una de miel, es que, bueno, es una norma internacional, esta de Fairtrade, pensada para el café, y la teníamos que aplicar en Argentina, y teníamos que definir que era un pequeño productor. Y un pequeño productor de café no es lo mismo que el de manzana, entonces teníamos que definir, a vista, porque esto piensen que hay, por ejemplo, productores de mango en Centroamérica que tienen 1 o 2 plantas, ¿no? Ese es el pequeño productor. Y nosotros acá el pequeño productor nuestro de manzana es el de 20 hectáreas, que unas 20 hectáreas de mango en Centroamérica es un magnate. Entonces, hacer entender esto de que, bueno, acá un pequeño productor es distinto al pequeño productor de allá. El otro desafío es tener los requisitos formales de las cooperativas al día, ¿no? Otro tema que las cooperativas no solían tener la documentación al día de cooperativas. Y sobre todo la baja participación de los socios, ¿no? Es muy común que las cooperativas manejadas, digamos, lo que suele suceder es que pocos socios participan o muy pocos socios participan en las decisiones, entonces eso era el principal desafío. Y también el flujo de la información hacia los socios. Entonces eso era lo más importante que teníamos que atender cuando implementábamos en cooperativas. Y bueno, ahí vemos algunas cosas que yo le explicaba. Para definir pequeño productor tuvimos que ir al censo agrícola, tuvimos que juntar información y explicarla. Ahí estamos en una asamblea de una cooperativa de productores de miel, que eran de Chaco y de Santiago del Estero, una asociación que se había formado, pero habían tenido una sola asamblea, muchos socios entre ellos no se conocían, entonces bueno, tuvimos que dar apoyo, tuvimos que participar, hacerlos participar en la asamblea. Entonces bueno, eso son parte de lo que es la adecuación de requisitos para certificar estas normas. Y lo que es el desafío de implementación de requisitos sociales en empresas es, bueno, primero el conocimiento de la legislación. Esto normalmente el que está encargado en una empresa de implementar una norma cuando viene un requisito nuevo es el mismo implementador de buenas prácticas, de calidad, de ISO, y por lo general en campo somos los agrónomos y nos vienen con temas de requisitos laborales que muchas veces nos desconocemos, o no estamos al tanto, no tenemos la formación. Entonces, el primer desafío es formarse uno y formar los cuerpos técnicos en los requisitos laborales. Otro desafío es que a veces hay diferencias entre los requisitos legales del país, el requisito de la norma y los usos y costumbres, ¿no? En un caso,
por ejemplo, de una producción de frutos rojos del sur. Está definido el sueldo mínimo para el cosechador por jornal, pero el uso de costumbre se paga por productividad. Entonces, de alguna forma, cuando uno cruza la información legal, el requisito y la realidad es que hay diferencias, entonces no se sabe cuál prevalece. Entonces, aunque el trabajador trabajando más tiempo ganaba más que el jornal, no se le podía liquidar más que el jornal en el sueldo, entonces generaban un montón de conflictos, ¿no? Que no era una adaptación local del requisito a la norma. Después, sobre todo en frutas, lo que es la subcontratista y trabajadores temporales, ¿no? La regularización de esos trabajadores es más difícil, la participación de esos trabajadores es más difícil, la capacitación de esos trabajadores es más difícil. Estas normas requieren que uno le informe al trabajador un montón de cosas, que invierta tiempo en capacitación y muchas veces los tiene poco tiempo y el trabajador quiere cosechar. Entonces esos son los principales desafíos. La participación y comunicación al personal de las políticas, ¿no? Esto es algo muy importante. Normalmente cuando hace una implementación o tradicionalmente implementaba buenas prácticas, no hacía los procedimientos, los documentos, pero esos documentos no se los transmitía a los trabajadores. Entonces la idea es que los trabajadores tienen conocimiento, sean más participativos en estos temas, que es lo que están pidiendo hoy las normas sociales. Otro tema que siempre surge el registro de horas trabajadas, ¿no? O no se lleva, o se lleva de una manera, o hay compensaciones por días trabajados que no quedan registrados en ningún lado, entonces se puede interpretar como hora extra no pagada, como que no se registran las horas. Esas son cosas que ha tenido que afrontar. Interacción de los sindicatos, las normas piden mucha interacción con los sindicatos, pero cuando tenemos poco personal, ¿cómo demostramos esa interacción con los sindicatos? Argentina es un país que está sindicalizado, ¿no? Pero de todas formas a veces piden más requisitos cuando en Argentina hay una formación sindical. Y bueno, en el caso específico de Fairtrade, que ya lo habló Pablo, crear un comité de trabajadores que decida qué hacer con la prima, eso es un desafío muy difícil. Y bueno, algunas de las cosas importantes, el conocimiento de la legislación y las fuentes de información de legislación. Entonces, bueno, todo lo que es normativa hoy está, lo que depende de WATRE está en la Comisión Nacional de Trabajo. Acá pueden buscar las normativas y pueden saber los distintos convenios y la actualización salarial, porque en la auditoría hay que controlar el salario mínimo pagado con el salario actual, ¿no? Y esta información tiene que estar disponible tanto al asesor como al auditor que lo va a implementar. Poner folletos de comunicación de políticas, avisar al personal. Procedimiento de reclamos, ¿no? El tema del procedimiento de reclamos, ¿no? Tener una urna, un buzón, distintas maneras de implementarlo. Y bueno, la capacitación al personal fue fundamental. Y bueno, ¿qué implican las auditorías sociales? ¿Qué hacemos los auditores cuando vamos a auditar estos requisitos? Por un lado hacemos la verificación laboral, ¿no? La auditoría laboral de requisitos documentales, y principalmente lo que estamos incluyendo es recibo de sueldo, ¿no? Lo que se hace es muestras al azar de recibo de sueldos para verificar categoría de sueldo, qué convenio pagado, horas trabajadas, ¿no? Cruzar información para que se está cumpliendo la legislación. Alta de trabajadores, que sirve como demostración de contrato laboral, porque todas las normas internacionales hablan de contrato laboral y en Argentina no hay contrato laboral obligatorio firmado, entonces la forma de demostrar es a través del alta. El F931 es un documento de AFIP, que bueno, el que muestra que se pagan las cargas sociales. Toda auditoría social siempre se pide. Registro de horas trabajadas, licencias, certificados médicos y también todo lo que tiene que ver con políticas y procedimientos, ¿no? Que siempre se pide, las normas piden que haya una política, un procedimiento, una autodeclaración, algo en papel. Que muchas veces el valor del papel es simbólico, sino lo más importante es la otra forma, la otra herramienta que tenemos realmente para ver si se está aplicando los requisitos sociales en una empresa, que es a través de las entrevistas, ¿no? O sea, es muy importante en una auditoría social incluir mucho tiempo de entrevistas con el personal de distintos niveles, ¿no? Y sobre todo solos o en grupos, ¿no? Separados de la de alta dirección. Y ahí uno puede determinar la brecha, si hay o no, entre las políticas laborales y la realidad, ¿no? Y ahí por lo general uno puede descubrir a veces casos de horas extras que no se registran o horas extras que no quedan documentadas pero que se realizan, de malos tratos, de falta de capacitación, ¿no? Porque muchas veces tenemos las planillas, tenemos todo de capacitación y uno va a entrevistar al trabajador y no conoce lo que tiene que hacer. Entonces
ahí lo que vemos que no hay una eficacia del sistema que se está implementando, son puros papeles. Entonces, bueno, lo que es la auditoría, lo principal, para mí la principal herramienta es la entrevista, ¿no? O sea, es uno de los lugares donde más se detectan los puntos. Así que, bueno, un poco la idea, ¿no? Quería ser breve. Así que, bueno, cualquier cosa, para más información de Graphs, ahí están todos los números, los mails con los que trabajamos en Shooter, ¿no? Por el trabajo de auditorías sociales. Así que, bueno, y cualquier cosa de comercio justo, yo sigo, bueno. Dale.